en una respuesta que es vivencial, porque es física, fisiológica, conductual y que se caracteriza por este estado general de alerta, de activación. Y lo que manifiesta la ansiedad o cuando se manifiesta la ansiedad es ante situaciones que todavía no suceden, ¿sí? Es un estado anticipatorio de alerta. El estrés, en cambio, bueno, proviene del inglés distress, que significa pena o aflicción. Y tiene que ver con también es una respuesta, es un estado psicofísico que aparece cuando existe un desequilibrio, ¿sí? Entre lo que sucede afuera, entre el ambiente, la situación que nos propone el ambiente y los recursos con los que contamos nosotros para hacerle frente a esa situación. Entonces, el estrés también depende mucho de la percepción que tiene cada uno, ¿sí? Ante una misma situación, a una persona le puede resultar como un desafío agradable y esa misma situación a otra persona le puede resultar como una amenaza. Entonces, ahí va a variar el nivel de estrés que pueda tener esa persona, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de técnicas de relajación, existen diferentes conceptos. Por lo general se lo asocia mucho a la parte física, entonces se habla de que la relajación es solamente la liberación de tensión muscular, y se relaciona con el alargamiento de las fibras musculares, ¿sí? Contrario a lo que es la tensión muscular y el acortamiento o contracción muscular, ¿sí? Pero es un concepto que solamente abarca la parte física y deja de lado lo que es la parte psicológica o mental, ¿sí? Entonces, Sweeney él define a la relajación como un estado o una respuesta que es percibida de forma positiva, ¿sí? Y que le permite a la persona sentir alivio de la tensión o del agotamiento. Entonces, en esta definición ya se incluye más la parte psicológica, ¿sí? Porque habla de un pensamiento positivo, ¿sí? Y la última definición es la que por ahí a mí más me gusta, que la encontré en un artículo, que habla de las técnicas de relajación como un procedimiento que se enseña a la persona eh, a tratar de controlar su nivel de activación o su nivel de alerta sin requerir de recursos externos, ¿sí? Sin requerir de la ayuda externa. Es decir, que con nuestro propio cuerpo y con las respiraciones y las diferentes técnicas que ahora vamos a ver, uno puede regular su nivel de alerta, ¿sí? Que me parece súper importante esto de sin ayuda de recursos externos. Y por ahí cuando habla de recursos externos me refiero más a las medicaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando una persona se relaja, se producen en el organismo cambios fisiológicos que son totalmente opuestos a los que ocurren en un estado de ansiedad o de estrés. Chicos, si tienen dudas o preguntas, me pueden preguntar, no hay problema, ¿sí? Bien, con respecto a los objetivos de las técnicas de relajación, se pueden agrupar, digamos, en tres grandes objetivos. El primero es como medida de prevención, para proteger a los órganos de un desgaste innecesario. El segundo objetivo ya es como tratamiento en diferentes enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, en cefaleas, en enfermedades como el asma, en estados de ansiedad, de estrés y entre otras, ¿sí? Entre otras enfermedades. Y como una técnica para poder hacer frente a las dificultades. Y tiene que ver un poco con esto de
cuando aprendemos a hacer relajación o cuando aprendemos ciertas técnicas, ciertos recursos que brinda la relajación y uno los puede aplicar de forma cotidiana, cambia la percepción, ¿sí?, de uno ante ciertas situaciones. Entonces, una misma situación que quizás antes nos generaba mucho estrés, mucha ansiedad, después de practicar o realizar relajaciones o alguna de las técnicas, esa misma situación ya puede ser más fácil de procesarla y el nivel de estrés es mucho menor, ¿sí? Bien, con respecto a las teorías que explican los fundamentos, digamos, de por qué la relajación es tan beneficiosa para la salud. Hay dos grandes teorías fisiológicas y teorías psicológicas. Solamente vamos a hablar de las fisiológicas. Bien, los sistemas corporales que intervienen en los estados de tensión y relajación son el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y la musculatura esquelética, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, como ustedes saben, el sistema nervioso autónomo está constituido por un complejo de neuronas y vías nerviosas que tienen como función controlar los diferentes sistemas viscerales del organismo, ¿sí? Se divide en el simpático y el parasimpático, y lo que busca es justamente una situación de equilibrio, mantener una situación de equilibrio para efectuar respuestas ante diferentes situaciones, ¿sí? Y adaptar al cuerpo a esas situaciones. Como les dije, el sistema nervioso autónomo se divide en lo que es el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El sistema nervioso simpático es el que va a aumentar o va a predominar ante situaciones que nos resultan una amenaza, ¿sí? Una amenaza o un desafío. Y el parasimpático va a ser el que vuelve al estado de reposo, ¿sí? Vuelve al organismo a un estado de reposo. Cuando estamos ante una situación que nos genera ansiedad o que lo tomamos como un desafío, como una amenaza, predomina el sistema nervioso simpático y ocurren una serie de efectos fisiológicos, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la respiración, ¿sí? El flujo sanguíneo de las vísceras se redistribuye hacia los músculos esqueléticos, se produce mayor sudoración, y toda esta cadena de efectos fisiológicos que ocurre es lo que se conoce como el estado de lucha o huida, ¿sí? Y cuando ya la situación, ese acontecimiento desaparece, empieza a predominar el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Disminuyendo todos esos síntomas. Con respecto a lo que es el sistema endocrino, hablando más precisamente de las glándulas adrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones, están muy ligados al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Las glándulas adrenales secretan catecolaminas, como son la adrenalina y noradrenalina, y corticoides, el más conocido, el cortisol, ¿sí? Que es conocida como la hormona del estrés. Entonces, ante situaciones, de nuevo, que nos parecen, que nos resultan una amenaza, se activa el sistema nervioso simpático y al mismo tiempo se liberan estas tres hormonas que les mencioné, ¿sí? Y por último, con respecto a la musculatura esquelética, lo vamos a ver más
cuando hablemos de la técnica de Jacobson, pero hace referencia a que hace referencia a la percepción, ¿sí? A poder percibir cuando la musculatura está tensa y cuando la musculatura está relajada, ¿sí? Bien. Bien, como efectos fisiológicos de la relajación, pueden ver que son muy similares a lo que provocaría el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿sí? Es decir, opuesto a lo que ocurre cuando predomina el sistema nervioso simpático. Hay disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del tono muscular, disminución del cortisol, de la tensión arterial, ¿sí? Por eso lo que se busca justamente con las técnicas de relajación es disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sí? Bien. Condiciones para una buena relajación. Chicos, si voy muy rápido, me avisan cualquier cosa. Bien, condiciones para una buena relajación. Dentro, para poder hacer una técnica de relajación es muy importante tener en cuenta todo el ambiente, ¿sí? En donde va a estar el paciente o la persona que va a realizar la técnica. El ambiente tiene que ser tranquilo, la temperatura debe ser adecuada, las luces tienen que ser más bien tenues, no tiene que haber ruidos molestos. Si bien se puede usar música, tiene que ser una música suave y en un volumen más bien bajo, ¿sí? En cuanto a la postura, toda postura que le requiera el menor esfuerzo al paciente, ¿sí? Pero puede estar en supino, puede estar sentado, puede estar con o sin apoyo de la espalda, ¿sí? Y por supuesto ropa cómoda, ¿sí? Ropa holgada y adecuada a la temperatura del ambiente. Bien, dentro de la clasificación de las diferentes técnicas de relajación, se dividen en dos grandes grupos, los métodos psicológicos y los métodos físicos, ¿sí? Dentro de los psicológicos se encuentra el entrenamiento autogénico de Schultz y la meditación. Hay otros, por ahí yo saqué los que me parecen más relevantes. Y los métodos físicos son la relajación progresiva de Jacobson, que después se hicieron varias modificaciones y la que más se utiliza es la versión modificada de Bernstein y Volkovec, y la técnica de Alexander. Bien. El método de Schultz o entrenamiento autogénico. Schultz era un médico, psiquiatra, y él observó en sus pacientes que podían llegar a un estado de trance viendo imágenes que transmitían sensaciones de pesadez y calor. Entonces, no solamente observó esto, sino que determinó que esto generaba beneficios a su salud, ¿sí? Que mejoraba su condición de salud. Entonces, crea este método que tiene un enfoque que deriva de la autohipnosis, y el objetivo o lo que propone Schultz es llegar a un estado autogénico, ¿sí? Que se logra a través de frases que son dadas por el individuo, ¿sí? Estas frases son acompañadas por visualizaciones y autosugestión, crean este estado autogénico que él llama, eh, alejado del estado de estrés, ¿sí? Es un estado de relajación, ¿sí? Cuando él habla de estado autogénico significa que el propio individuo es el que lo genera, ¿sí?
y cuando hablamos de autosugestión, hablamos de inducir algo o a alguien, ¿sí? Un pensamiento o la forma de actuar, ¿sí? Tiene que ver con eso la sugestión, pero hecha por el propio individuo, ¿sí? Bueno, es un método de autodistensión para la concentración psíquica, permitiendo bajo el control de la voluntad modificaciones en el tono muscular, ¿sí? El método de Schultz, si bien utiliza visualizaciones, también realiza conciencia corporal, ¿sí? Para poder llegar al estado de relajación. En cuanto a la meditación se la puede definir como un estado o como un método, ¿sí? Si hablamos de la meditación como un estado, es el estado en el que la mente se encuentra quieta, pero se escucha a sí misma, ¿sí? El meditador está relajado, pero al mismo tiempo se encuentra en alerta. Y si hablamos de la meditación como método, consiste en sostener la atención o la concentración en un estímulo elegido, ¿sí? Esa concentración, si bien es sostenida, se realiza sin esfuerzo, ¿sí? Y la idea o el objetivo es desconectar al meditador de todos los acontecimientos o todos los pensamientos externos, ¿sí? Y que solamente focalice en ese estímulo que él haya elegido, ¿sí? Sin dejar que los pensamientos se contaminen. Y lo que se busca es llegar a un estado de concentración pasiva. Lo que refiere este concepto de concentración pasiva es que el meditador está relajado, está concentrado en un estímulo, pero no se permite el juicio ni la crítica a ese pensamiento, ¿sí? Ejemplos de meditación son, por ejemplo, yoga, las meditaciones guiadas, la meditación de mantra, tai chi. Hay muchas técnicas que se encuentran dentro de lo que es la meditación. Bien, dentro de lo que son los métodos habíamos visto, bueno, el método Alexander. Alexander lo que propone o lo que él establece es que si bien la postura en gran parte está determinada genéticamente, la influencia del medio externo y de las emociones va modificando nuestra postura a medida que nosotros crecemos, ¿sí? Y que como nos habituamos a esas emociones o a esas situaciones, generamos hábitos y esa postura se vuelve un hábito, ¿sí? Y no podemos percibir el mal uso de la musculatura o el mal uso del cuerpo, ¿sí? Entonces, el método Alexander consiste en, de cierta forma, reeducar el cuerpo para que pueda rendir de forma más equilibrada y sin tanto gasto energético, ¿sí? Se basa en la búsqueda de un movimiento lo más natural posible. Y bueno, el método Alexander trabaja en diferentes posturas, inicia desde el supino, pasa por el sentado, luego el parado y luego andando. Consiste en que el terapeuta es el que a través de sus manos va posicionando al paciente y va dando indicaciones también, ¿sí? Entonces, a medida que le da una indicación al paciente, como por ejemplo que sienta que sus hombros se separan o que su pecho se abre, él va modificando, el terapeuta va modificando la postura de los hombros, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
lo que busca es, a través de la sensación, ¿sí?, del tacto, el paciente pueda ir modificando y también siendo consciente de cuáles son las modificaciones que él tiene que hacer para mejorar su postura y mejorar su rendimiento, ¿sí? Bien, eso. Con respecto al método de Jacobson, que es quizás el más usado de los métodos físicos, se conoce como el método de relajación progresiva de Jacobson, ¿sí? Y Jacobson, bueno, él lo que establece es la relación entre mente y cuerpo. Él observó que a través de electromiografías, observó que los pensamientos, y sobre todo los pensamientos que tenían que ver con el movimiento, generaban ciertas tensiones o contracciones musculares, apenas perceptibles, pero que se producían, ¿sí? Entonces ahí él relaciona lo que es mente y cuerpo, y establece esta técnica de relajación que tiene que ver con hacer consciente las sensaciones que se producen cuando hay una contracción muscular y cuando hay una relajación, ¿sí? Entonces, la técnica consiste en dividir el cuerpo en diferentes grupos musculares e ir trabajando músculo por músculo, o mejor dicho, grupos musculares, y haciendo consciente de la contracción de ese grupo muscular y luego de la relajación de ese grupo muscular, ¿sí? Él establece que al ser consciente de cuando un músculo está tenso y cuando está relajado, uno podría en su vida cotidiana ir corrigiendo esas tensiones que son innecesarias, ¿sí? Bien, el método de Jacobson se puede dividir en dos grandes etapas. La primera etapa es esta que se los comentaba, que consiste en la relajación progresiva de zona por zona corporal, haciendo consciente la contracción muscular y la relajación, ¿sí? Y la segunda etapa es la que se denomina relajación diferencial. La segunda etapa tiene lugar cuando ya uno tiene la experiencia de haber hecho la relajación progresiva y logra distinguir y percibir cuando un grupo muscular está tenso y cuando no. Entonces, la relajación diferencial es plasmar eso que se hace en la relajación a la vida cotidiana, ¿sí? Implica que ante una actividad, ay, implica que ante una actividad de la vida cotidiana, uno pueda percibir cuáles son aquellos grupos musculares que están en tensión y que no son necesarios para esa actividad, ¿sí? Entonces lo que se busca es justamente un ahorro energético, ¿sí? Que los músculos que intervienen en esa actividad estén tensos para realizar esa actividad, ¿sí? Con la tensión necesaria para lograr esa actividad. Y aquellos que no son necesarios en esa actividad, estén lo más relajado posible, ¿sí? Me olvidaba acá. Con respecto a la duración de la sesión, que dice que es de 1 hora aproximadamente, quería hacer una salvedad acá de que el método de Jacobson original es muy largo, era muy largo y estaba dividido en muchos grupos musculares, entonces llevaba muchas sesiones a aprender cada grupo muscular. Entonces eso a lo largo de los años se fue modificando y es donde surge la modificación de Bernstein y Berkovec, que ellos disminuyen
bueno, el tiempo y disminuyen los grupos musculares a trabajar, ¿sí? Entonces, trabajan, por ejemplo, todo lo que es miembro superior y todo miembro inferior, ¿sí? Sin dividir por grupo. Dentro del miembro superior, dividir antebrazo, brazo, ¿sí? Con respecto al posicionamiento, se puede hacer de forma en decúbito supino, iniciar en decúbito supino y luego realizarla en sentado, ¿sí? Y este es un cuadrito donde hace la diferencia entre la relajación progresiva de Jacobson y la modificación que se hizo después. Bien, ¿qué realiza el terapeuta durante la sesión? Básicamente el terapeuta lo que va a hacer es controlar, ¿sí?, el estado de tensión de la musculatura, la inmovilidad de los dedos, del rostro, si existen compensaciones o no, la respiración, el pulso y la tensión arterial. Como indicaciones, en realidad no hay contraindicaciones para la relajación, ¿sí? Se pueden utilizar como complemento de tratamiento en afecciones respiratorias, cardiovasculares, traumatológicas, reumatológicas, en afecciones derivadas del estrés, ¿sí? No hay contraindicaciones para la relajación, sí, quizás cuidados a tener en cuenta o contraindicaciones parciales que tienen que ver con el estado de tensión arterial. Por ejemplo, un paciente que viene con una hipotensión, es preferible no hacer la relajación, o lo mismo si tiene una hipoglucemia, ¿sí? Pero no hay mayores contraindicaciones. Bien, les dejo esto de bibliografía, que la tengo que subir al aula. Este es un link que los va a llevar al libro, pero yo ya tengo descargado el libro, así que eso se lo voy a subir al aula. Este libro solamente puedo subirle este capítulo, porque no me deja subirlo completo, pero igual les voy a dejar el link, por si les interesa. Está muy bueno el libro. Habla todo sobre medicina del estrés. Y las diferentes páginas para que puedan leer un poquito de las técnicas y de los efectos fisiológicos de la relajación, ¿sí? Bien, eso sería todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda?